Y pues estudié, ¿no? Hice mi carrera, soy bióloga, después de eso hice un doctorado, después de eso me fui a hacer 2 postdocs, y entonces pues yo me seguí estudiando, ¿no? Y fue como, bueno, yo voy a estudiar toda mi vida, porque en realidad la investigación es estudiar. Entonces fue como, si quiero ser mamá, pues tengo que hacerle un huequito, porque si no, nunca voy a estudiar. Entonces, es decir, nunca voy a dejar de estudiar. O sea, realmente la organización que yo hago al día involucra un montón de cositas que tienen que ocurrir, y si no ocurren, bueno, ahí le muevo para que ocurran, pero también tengo que pensar a largo plazo, es decir, que mis alumnos se gradúen, que mi niño lleve su lunch el día de mañana. Entonces es muchísima organización ahí, no solamente para mí como mamá y mi hijo, pero también para mis alumnos, ¿no? Y que ellos cumplan con sus compromisos académicos, que al final también son míos. Y para el papá de mi hijo, pues no, en realidad México es un lugar al que no me veo yo viviendo, por ejemplo, y también para él fue difícil cortar con ya el camino académico, digamos, que él se había trazado. Yo lo vi como alguien que tenía la mente de, así como, la mujer puede romper todos estos techos y hacer lo que le gusta. Pero ya en el momento en el que vino la toma de decisión de, híjole, yo no quiero dar clases en esta universidad, que era allí en Los Ángeles, yo prefiero ser investigadora, tener mi propio grupo e investigar algo que no se sabe. Entonces ya cuando yo tomo esa decisión y me vengo con mi niño, él se quedó allá, pues para él fue como, bueno, rompiste la familia. Toc, toc, ya llegué, soy A de Cambiare y este es un episodio más del podcast La Mamá que Soy. Y estoy muy emocionada porque hoy voy a tener una conversación con una mamá científica, pero que en su labor de mamá tiene muchísimo que aportarnos. Por ahí me la han recomendado y me han hecho muy buenos comentarios, así es que yo estoy ansiosa de conocerla. Ana, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación, porque sé un poquito de cómo está tu estructura, tus compromisos, y la verdad es que me parece algo muy loable esta parte en la que dices, voy a hacer este espacio y voy a compartir esta parte, y deseando que, bueno, quien la pueda estar escuchando le dé una lucecita y diga, ok, yo también me siento así, yo también estoy pasando por ahí. Entonces, de verdad, gracias, Ana. No, pues con mucho gusto. A mí me gusta compartir mi experiencia y, como dices, si a alguien le ayuda para vencer un obstáculo, lo más feliz del mundo. Genial. Pues vamos a comenzar, Ana. Okay. Cuéntanos, ¿cuántos hijos tienes? Tengo uno. Uno que va a cumplir 7 años en septiembre. Okay. Y yo te podría decir que con uno es suficiente. Sí, estoy de acuerdo. Yo que tengo 2, dije, ¿en qué momento? ¿En qué momento se me ocurrió? Pero bueno, ya están ahí. Muy bien. Entonces, ¿tú cómo pensabas que era la maternidad? Ahora que eres mamá, ¿te sorprendió o hace match exactamente con eso que tú pensaste de lo que era ser mamá? Pues yo creo que como tal, que yo pensara y que tuviera una definición de qué es y cómo iba a ser mamá, la verdad no tenía ni idea. Yo solo sabía que iba a ser mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero la verdad no tenía idea que todo eso va cambiando a lo largo de los años y que cuando nace el bebé, la exigencia todavía es mayor. O sea, no tenía ni idea, pero era algo que quería hacer, ¿no? En realidad yo decido ser mamá ya después de haber avanzado mucho en mi trabajo, en mis estudios, y entonces sí fue un punto en donde si no lo hago ahora, se acaba el tiempo, ¿no? Ya no. Entonces ahí fue como aventarse casi y hacerlo, pero como tal, algo que me dijera sí puedo hacerlo o me espantara, en realidad no lo tenía. Ok. Entiendo que tú priorizaste esta parte profesional para después decir, ok, me aviento a jugar el rol de mamá. Así es. Y en parte yo soy la mayor de 3. Mi mamá era de San Luis Potosí, de la Huasteca, y mi papá es de Guanajuato. Entonces ellos se fueron a la Ciudad de México muy jóvenes. Mi mamá quería estudiar y no pudo. Entonces ya cuando nosotros nacemos, pues en realidad fue inculcarnos ese gusto por la escuela. Y ella nos decía mucho, a mi hermana y a mí, que somos las 2 primeras, estudien, no tengan hijos ahora, ustedes estudien y ya después deciden. Entonces a mí se me quedó súper grabado y pues estudié, ¿no? Hice mi carrera, soy bióloga, después de eso hice un doctorado, después de eso me fui a hacer 2 postdocs, y entonces pues yo me seguí estudiando, ¿no? Y fue como, bueno, yo voy a estudiar toda mi vida, porque en realidad la investigación es estudiar.
Entonces fue como, si quiero ser mamá, pues tengo que hacerle un huequito, porque si no, nunca voy a estudiar. Entonces, es decir, nunca voy a dejar de estudiar. Claro. Y si no hay un espacio como tal, pues lo que mi mamá decía, primero estudian y después tienen hijos, Ajá. en realidad no iba a ocurrir, ¿no? Okay. Entonces por eso fue como bastante adelantado después de que yo ya decidí, ya avancé bastante en esto del estudio, entonces ahora vamos a probar esta otra parte. Tú que ya viviste esta experiencia de decir, voy a priorizar mi carrera profesional, mi trabajo, y entonces después voy a aventarme el de ser mamá, ¿lo recomiendas? ¿Para ti ha sido una buena decisión? ¿Es lo mejor que pudiste haber hecho? ¿Cómo lo vives? Porque regularmente vemos el otro lado, ¿no? El de chin, debí haber hecho caso y sí debí haber estudiado, o sí debí haber trabajado, o debí haber ido de viaje a donde quería. Tú que lo hiciste de la manera en la que muchas a lo mejor pensamos, chin, lo debí haber hecho así. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu reflexión de esta decisión? Pues yo creo que tiene como todo un lado positivo y otro que me genera dudas. El positivo es el haber avanzado tanto en mi carrera y haberme convertido en una investigadora, a mí me permite tener mis propios recursos. Entonces, con mis propios recursos yo puedo encargarme de lo que tenga que hacer, no dependo de nadie y no necesito el sostén, por ejemplo, del papá del niño. Entonces, más bien es algo que yo puedo hacer y deshacer a la manera en que a mí me conviene. La parte de si lo hubiera hecho más joven, a lo mejor hubiera sido por la energía, ¿no? Okay. Pensar en esta parte de si el cuerpo se recupera mejor siendo más joven, que esa es una idea que tengo y no sé si es correcta, esa es una. Y la otra también, ahora tengo energía, ¿no? Es decir, no es que esté al final del día ya que no pueda hacer nada, pero sí hay una parte en donde yo misma me pregunto si hubiera sido más joven, hubiera tenido más ímpetu de hacer otras actividades con mi niño, porque además la demanda de ser jefe de grupo, en este caso, bueno, estamos hablando de traer recursos, de escribir artículos, de darle seguimiento a cada uno, más todo lo que tengo que hacer de mamá. Es un desgaste mental. Es mucho trabajo, mucha organización. O sea, realmente la organización que yo hago al día involucra un montón de cositas que tienen que ocurrir. Y si no ocurren, bueno, ahí le muevo para que ocurran. Pero también tengo que pensar a largo plazo, es decir, que mis alumnos se gradúen, que mi niño lleve su lunch el día de mañana. Entonces es muchísima organización ahí, no solamente para mí como mamá y mi hijo, pero también para mis alumnos, ¿no? Y que ellos cumplan con sus compromisos académicos, que al final también son míos. Claro. Ahorita que decías, quizás tendría la energía para hacer algunas actividades. ¿Cuáles son esas actividades con las que dices, ya no me da, o sea, ya estoy cansada? Sí, que por ejemplo el fin de semana, además de preparar todo lo que necesito para la semana, me dé tiempo de irme al museo con mi hijo. Es que a veces es una u otra, ¿no? Entonces es que me vaya al museo, que quiere ver una película, bueno, que vayamos, y sí lo hacemos, pero a veces ocurre en espacios apartados. Entonces no es que pueda hacer, bueno, fuimos a 2 museos este fin de semana y luego también hice todo lo demás, entonces a eso me refiero, como tener tiempo para poder hacer otras actividades, además de las que en realidad tengo que hacer, como es preparar todo para la semana. Ana, tú aquí en esta ciudad, entiendo, o corrígeme si estoy mal, pues nada más estás tú, ¿no tienes más familia? Sí, no. No, mi familia está en la Ciudad de México. Ajá. Sí tengo familia por parte de mi mamá en la Huasteca, pero realmente como estábamos muy separados, yo creo que si me pongo enfrente no me conocen. ¿No? Y, entonces, y también el tiempo, o sea, yo creo que es lo mismo de aquí a la Huasteca que a la Ciudad de México. Exacto, sí. Entonces, la mayoría está allá en la Ciudad de México, mi papá, mi hermano. Mi hermana, bueno, ella no está en México ahora, pero sí, en realidad yo estoy aquí sola, pero he hecho una red de apoyo que, por un lado, están las mamás, ¿no? Como Sujei y las otras mamás de la escuela de mi niño ahora y también del kinder, pero también la comunidad científica y mis colegas que tengo, ¿no? Que también o son investigadoras mamás o incluso mis propios alumnos con quien tengo una relación muy buena y entonces ahí también tengo como esta parte de apoyo, pero familia como tal, no. Ok. Cuando tú decides ser mamá, ¿estaba una pareja contigo? O sea, ¿estabas compartiendo esta parte o te lo aventaste así sola? No, tenía yo mi pareja y es que eso también era otro punto importante. Yo no había conocido a alguien con quien yo dijera, bueno, pues creo que podemos ser padres. Entonces yo conozco a alguien cuando estoy en mi segundo postdoc en Estados Unidos
y entonces ahí es donde yo lo conozco, es una persona que yo vi muy compatible en muchos aspectos, y entonces fue como, bueno, pues creo que aquí sí podemos tener una responsabilidad juntos. Y sí, fue cuando nos casamos y bueno, nace mi nene, pero las circunstancias fueron un poco complicadas ahí, porque él siendo de Estados Unidos y yo ya llevaba ya como 12 años viviendo más o menos, al final de todo. Entonces, y yo quería continuar con mi carrera. En Estados Unidos no fue sencillo encontrar una posición, porque ya cuando estás en ese punto en donde tu investigación es muy particular, que en mi caso es neurodegeneración, entonces ya es como, si hay un lugar en donde trabaje neurodegeneración, tienes opción. Pero si no, a lo mejor se puede abrir a neurociencias, pero es muy competido. Entonces yo tenía la opción de aplicar allá, pero también en México. Y yo en realidad tenía ganas de regresar a México, ¿no? Ya aprendí muchísimo por allá, entonces yo quería venir y contribuir pues, a formar nuevas generaciones de neurocientíficos y neurocientíficas. Entonces, pues para mí ese era el camino. Y para el papá de mi hijo, pues no, en realidad México es un lugar al que no me veo yo viviendo, por ejemplo, y también para él fue difícil cortar con ya el camino académico, digamos, que él se había trazado. Claro. Entonces ahí fue como no emparejamiento, digamos, de caminos, y entonces fue cuando ocurrió la separación. Pero en realidad, en el momento en que yo decido tomar la decisión de que pues sí, me quiero casar y tener mi nene, en ese momento los dos estábamos comprometidos con la relación y con claro, ser padres. Con formar una familia. Uh-huh. Oye, Ana, bueno, me pregunto ahorita que te estoy escuchando, uh-huh, ¿cómo es para ti tomar la decisión de decir, es que yo quiero esto y voy para allá? Porque uh-huh, regularmente estamos acostumbrados a que alguien cede. Sí. Y más sí, la mujer, la mamá, es la que siempre tiene que ceder, porque pues a lo mejor la estructura que nos han estado de alguna manera pues marcando es que la familia tiene que estar junta y que uh-huh, debe estar papá, mamá, hijos, y entonces de alguna manera como que ese bombardeo que hemos tenido uh-huh, nos hace creer que esa es la manera más adecuada y que tenemos que dejar todo sí, por ir y encajar y tener esa estructura que nos han pues que uh-huh, nos han impuesto, ¿no? Sí. Pues esta estructura que nos han impuesto, yo la he visto pues en mi familia desde todos los tiempos, ¿no? Uh-huh. Incluso con mis propios papás. Pero también era algo que mi mamá siempre nos decía, no, pues ustedes tengan las herramientas para hacer lo que quieran hacer. Y esa libertad, no solamente en mi caso de estudiar biología, que incluso dentro de la familia era, ¿cómo biología? No vas a tener ninguna opción. No hay trabajo para biólogos o biólogas. Uh-huh, uh-huh. Y pues fue incluso seguir con eso, decir, bueno, no, vamos a ver, no, a mí me gusta. Y al final de la biología pues encontré la investigación en neurociencias, que ahora es un camino directo, en aquel entonces había que moverse para todos lados. Pero a mí me gusta tanto lo que hago, que prácticamente es, pues sí, además de leer y de imaginarte lo que puede estar ocurriendo en el cerebro, es hacerte preguntas que además sean específicas y te permitan tener respuestas simples. Y entonces poco a poco ir juntando esas respuestas simples hasta entender un fenómeno que hasta ahora nadie ha entendido. A mí me gusta mucho eso. Y yo misma, bueno, es que incluso tuve, así la vida me puso casi la oportunidad de tener un hueco de no trabajo en laboratorio. Cuando yo termino mi segundo postdoc, que fue un tanto abrupto, al año después es cuando yo estoy embarazada. Entonces yo estuve dando clases en línea y eso fue antes de la pandemia, a mí me ayudó muchísimo eso. Entonces estuve dando clases en línea y la verdad disfruté mucho el embarazo porque era dar clases en línea, pero era estar todo el tiempo en la casa. Claro. ¿No? Entonces era dormirme cuando tenía que dormirme, leerle el libro al bebé, ¿no? En la panza y demás, okay, y sentir que se movía, etcétera. Lo disfruté muchísimo. Pero al mismo tiempo yo también me di cuenta, bueno, si yo no hago ciencia, ¿qué más puedo hacer? Y sí tengo habilidades que a lo mejor podría yo ahora usar para algo más, pero para mí era claro, ¿no? O sea, sí voy a ser mamá, esta es una etapa, es una parte, pero también está la parte académica y científica. Y ya me había preparado yo tanto como para decir, no, pues solamente voy a dar clases, porque además eran clases de anatomía. Y sí, estudiando puedo entender la anatomía y demás, pero pues yo lo que sé más bien son cómo funcionan las neuronas y los astrocitos. Entonces, y por qué se mueren, ¿no? En enfermedades neurodegenerativas. Entonces, fue difícil,
porque yo en un punto, en parte eso fue lo que me atrajo del papá de mi niño. Yo lo vi como alguien que tenía la mente de, así como la mujer puede romper todos estos techos y hacer lo que le gusta. Genial. Pero ya en el momento en el que vino la toma de decisión de, híjole, yo no quiero dar clases en esta universidad, que era allí en Los Ángeles, yo prefiero ser investigadora, tener mi propio grupo e investigar algo que no se sabe. Entonces ya cuando yo tomo esa decisión y me vengo con mi niño, él se quedó allá, pues para él fue como, bueno, rompiste la familia, ¿no? Eso me dijo después. Entonces yo pensé que él iba a hacer un intento y que también me iba a seguir. En aquel entonces él todavía no terminaba su doctorado. Entonces era como, bueno, vamos a intentar, no vamos a probar. Pero ahí fue como, pues no, esta parte de sí, las mujeres pueden, era sí, existe, y sí, yo creo que sí lo tiene todavía como algo parte de él, pero ya cuando le toca vivirlo y que pues la esposa se va a montar su propio laboratorio y no le importa cómo es, pero ahí va con el niño, que tuve ayuda de mis hermanos, de mi papá, pero la verdad me vine a una ciudad donde no conocía a nadie más que una sola persona a montar un grupo de investigación. Entonces, no era la primera vez que me movía sola, pero esta vez traía un niño, ¿no? Claro. Entonces sí fue como, pues bueno, pues ahí va Ana, ¿no? Entonces ahí fue cuando para mí ya tenía esos puntos. Si yo estoy solamente en casa atendiendo un bebé, no sé dónde voy a estar y no me gusta esa idea. Yo quiero desarrollar algo y quiero enseñar a nuevos jóvenes cómo ser investigadores. Entonces se juntó todo eso y pues no había opción, era o seguirle o estar estancada y a lo mejor sí encontrar algo, pero me iba a tomar más tiempo y yo no sé si lo iba a disfrutar como ahora. Ajá. ¿No? Entonces era como todas esas cositas al mismo tiempo. Difícilmente la científica se puede separar de la mujer. Sí, no, es parte. Ajá. Uh-huh. Que me genera mucha curiosidad el pensar, como, no sé si te acuerdas, ¿qué preguntas, alguna pregunta que te hiciste que te dio esa respuesta simple que te dijo, va, yo me voy? Uh-huh. Bueno, ya habían pasado, cuando yo estoy embarazada, nace mi nene y cuando él nace al siguiente día yo estoy enfrente de la computadora dando clases y además amamantando a mi nene. ¿Al día siguiente? Sí, al día siguiente. O sea, fue, bueno, después de 2 días. Pero así fue, ¿no? O sea, atropellada. Sí, y yo no sabía, te digo, no tenía ni idea. O sea, yo pensé, bueno, pues sí, ¿no? Uno regresa al estado normal, uno puede hacer todo. No, ni idea. Entonces estaba yo en la computadora con mi nene, trabajando, y así me la pasé, en realidad. Entonces, cuando yo veo esa parte, pues para mí fue como, bueno, este es más trabajo y es diferente, porque esto de que te enseñen a ser mamá, pues en realidad no. Y si te lees 1, 2, 3 libros antes de que llegue el bebé, pues tampoco te dice. Entonces es pura experiencia. Y además, si hay circunstancias en donde tienes que buscar más herramientas, por ejemplo, mi nene, yo no tenía suficiente leche y yo no sabía, entonces mi nene se quedaba con hambre y lloraba, y bueno, ¿por qué llora, no? Si se supone que está tomando leche. Pues no había leche. Entonces nos tocó ir y buscar ayuda, hacer y eso eran experimentos en realidad, ¿no? Claro. O sea, ahí también habían experimentos de pongamos esto a ver si succiona, tomemos esta lechita de acá a ver si la toma, será esto, será el bebé, serás tú, y pues no era yo, ¿no? Que no estaba produciendo leche. Entonces ya tomó trabajo en equipo y fue como, bueno, vamos a hacerlo. Pero así como un evento como tal, no, es que más bien era como este ímpetu de yo uh-huh. quiero hacer lo que vengo haciendo toda mi vida. O sea, yo empiezo a estudiar muy joven porque además, como soy de diciembre, mi mamá me metió a la escuela muy joven. Antes. Uh-huh, antes. Entonces, para mí ha sido mi vida realmente estudiar, ¿no? Y me ha dado muchísimas oportunidades. Además de que he tenido becas desde muy joven, pues me llevó a conocer el mundo en realidad también. Okay. Entonces, para mí es la herramienta que me ha permitido moverme alrededor de prácticamente todo. Y es la herramienta que ahora a mí me da los recursos y el tiempo para estar con mi niño. Ok. Uh-huh. Llegas aquí, uh-huh. llegas con un bebé donde solo conoces a una persona. ¿Cómo le haces? ¿Cómo pides ayuda o a quién te encomiendas? Bueno, eres científica. Sí. O sea, ¿cómo es? Porque como bien lo dijiste, es muy distinto. Uno, dices, yo puedo dormir donde sea, comer lo que sea, es más, no comer, uh-huh. pero cuando trae uno, pues la responsabilidad de un bebé es distinto. Sí. Aprendí mucho de estas experiencias cuando yo me voy moviendo sola.
Yo salgo al terminar mi doctorado en 2010, me voy a Bloomington, Indiana, vivo ahí 4 años, igual me fui sola, no conocía a nadie. Después de ahí, de 4 años, me voy a Los Ángeles. Entonces otra vez me moví sola. Sí conocí a alguien, bueno, no conocía a nadie en Los Ángeles. Sí dejé personas en cada uno de los lugares, pero yo ya tenía esa experiencia de cambiar de lugar, por lo menos conmigo, ¿no? No es igual, pero sí me daba ya herramientas. Entonces cuando yo decido venirme para acá, esta persona que era la única que yo conocía se llama Sandra, y es muy chistoso porque yo no la conocía hasta que ella estaba en Los Ángeles y necesitaba ayuda. Entonces fue a través de un tercero que me dice, oye, ¿puedes ayudar a Sandra? Necesita un espacio donde quedarse. Y le dije, sí, y ya iban a ser mi nene. Entonces ya la ayudé, etcétera. Y ella fue la que me dijo, oye, ¿por qué no aplicas al IPICIT? Hay una posición abierta. Entonces fue así como de la nada surgió Sandra y de la nada ya estoy aquí en San Luis, ¿no? Okay. Entonces Sandra, en realidad, ella creo que no es de San Luis, pero estaba haciendo su doctorado aquí en San Luis Potosí. Okay. Entonces conocía a todas de todas. Y además tenía su carrito, ¿no? Ahorita ella ya no está aquí en San Luis, ya regresó de postdoc y demás. Pero ella fue quien en realidad me movió para todos lados. Y cuando ella no podía, yo estaba con mi nene, ahí sí era cuando era complicadísimo, ¿no? Porque se me enfermó muchas veces, yendo a la guardería, etcétera. Entonces era cargar al nene, cargar la bolsa y cargar su sillita para el carro. Entonces sí fue muy complicado. Y pues yo arreglé lo que tenía que arreglar, ¿no? Me renté un carrito ya para moverme y no depender de Uber, porque también hubo ahí experiencias con los Ubers que era terrible. Mi hermano estuvo aquí un tiempo, mi papá también me ayudó. Y antes de encontrar un lugar donde quedarme, pues estuve rentando para ver dónde, cómo, ¿no? Y la estrategia que te decía, sí, estar cerquita, no que no fuera tan complicado, porque yo tenía que ir caminando de la casa a donde estaba mi nene y al trabajo, y al revés, antes de que yo pudiera comprar un carro. Okay. Entonces sí me tocó pues echar mano de la estrategia de organizar, planear y estar cerquita. ¿Cómo le hacías, por ejemplo, cuando se te enfermaba? Porque regularmente se te enferma, llegas a la guardería, no te lo aceptan y va para atrás. ¿Cómo le hacías en esos casos? Pues una de las flexibilidades que tiene ser jefe de grupo es que al final mi horario no es tan estricto. Okay. Y puedo trabajar desde casa. Entonces esa es una de las grandes ventajas que hasta ahorita he usado durante todas estas épocas complicadas cuando mi nene se enferma. En aquel entonces, igual, ¿no? Era como, bueno, está bien, voy a ir por mi niño. Y como apenas iba yo llegando, había flexibilidad también. Entonces, pero ya cuando, por ejemplo, Sandra no podía, pues sí era más difícil incluso, bueno, tomar un Uber, desconfiar, porque honestamente siendo de la Ciudad de México, pues uno está como más atento. Y además algo que pasa, y tú me podrás decir que es real, cuando uno se convierte en mamá, tu cerebro cambia. Sí. Y entonces uno está preocupadísimo por todo y estás pendiente de todo. Entonces, alerta todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y eso es algo normal que pasa, ¿no? El cerebro cambia después de ser mamá. Entonces, todas esas cosas ahí al mismo tiempo, pues bueno, al final, pues logré encontrar cómo hacerlas, igual pedir recomendaciones de pediatras que no estuvieran tan lejos, etcétera, para poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, llegas con tu bebé, ya estás aquí, te estructuras, empiezas a desarrollar y establecer esta red de apoyo. ¿Cuáles son como estas actitudes o estas rutinas que vas estableciendo para generar tu red de apoyo? ¿Qué es lo que hace Ana? ¿O qué revisa Ana? Porque obviamente pues nuestros hijos son nuestro tesoro más preciado, entonces es bien complicado decir, ay, sí, te lo encargo. Bueno, yo cuando decido venir al IPICIT, lo primero que hice también fue revisar quién está en el IPICIT, ¿no? De si yo podía conocer a alguien a través de la ciencia. Y sí, había 2 personas. Araceli, que yo la conocí en fisiología celular en la UNAM, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, y también está Esmeralda, que también conocí yo en la UNAM. Entonces ellas 2 fueron a quienes yo les preguntaba mucho sobre, bueno, ¿cuál es tu pediatra? ¿Me recomiendas este sitio para llevar a mi niño? ¿O en qué guardería lo llevaste tú? Etcétera. Y también uno de mis colegas, que se llama Sergio. Entonces yo creo que entre ellos 3 fue a quien yo les pregunté todo, para ir a este doctor, para ir acá, si conoces esto, y Sandra. Entonces, Sandra no tiene nenes, entonces no podía dar como mucha recomendación sobre eso, pero los otros 3 sí. Entonces, ahí fue donde empecé a preguntar, y a partir de ahí fue como de esa semillita empezar a hacer como caminos,
¿no? La escuela, el kinder, por ejemplo, coincidir con los papás, con las mamás, y con Suji, que te digo, no nos hablábamos, pero cuando yo llegaba por mi nene, pues ella llegaba también por el suyo. Entonces nos veíamos, sabíamos que existíamos. Pero Estaban no, en el radar. Estábamos en el radar, pero no fue hasta, pues ahora que están en la primaria, que entablamos un poquito más de comunicación, pero así fue. Ok. Uh-huh. Y ahorita que ya tienes establecida esta red de apoyo, que ya tienes pues varios años establecida aquí, dices, o ves como esta parte en la que dices, ok, ya estoy bien, aquí me pienso quedar, o todavía tienes esa de que dices, si yo veo en tal país esto que da continuidad a este trabajo que estoy haciendo, ¿te lanzas? No, yo estoy muy cómoda en San Luis. En realidad el grupo que he desarrollado para mí es perfecto, ¿no? Porque es un grupo colaborativo, son entusiastas, son diversos, hay mujeres y hombres, y todos tienen estas ganas de conocer qué hay ahí en el cerebro, ¿no? Y por qué pasa lo que pasa. Pero además de eso, siento yo que he trabajado muchísimo desde que estaba yo en mi doctorado, desde la licenciatura, y que ahorita en realidad todo ese esfuerzo me ha permitido a mí tener este espacio un poquito, no es que esté relajado, porque sí tengo un montón de trabajo, pero me permite gozar de las dulzuras, ¿no? Del tiempo, por ejemplo, de ir por mi niño, regresar, y de que a él también le entusiasme el laboratorio, ¿no? Porque esa es otra cosa que también a él le gusta mucho. Entonces, yo no buscaría algo nuevo porque sé lo difícil que es empezar, ¿no? Entonces, ya me aventé empezar otra vez. Entonces, ahorita yo creo que ya no. Me gusta. Es un buen ambiente, tiene igual sus puntos difíciles a veces, pero es algo que se puede superar, ¿no? Entonces, y además, ahora lo pongo en perspectiva, ¿no? Si yo me hubiera quedado en Estados Unidos, ahora mis colegas con el presidente que está, la tienen muy difícil. Entonces hubiera sido todavía mucho más difícil, porque además hay que considerar que es una ciudad grande, Los Ángeles es enorme, y para moverse de un lugar a otro, si la Ciudad de México decimos que es 1 hora y cachito, bueno, ahora ponlo en el nivel de Los Ángeles, estamos hablando todavía de un mayor tiempo, y el tiempo de calidad que te queda para estar con tu hijo es muy poco. Y el que yo tengo aquí en San Luis, en realidad ahorita yo no lo doy por nada, ¿no? Es mi tiempo para disfrutar ser mamá, porque también hay esos espacios. No solo es la parte de tener responsabilidades, de prepararle el lunch, de hacer la tarea, de que le corten el pelo, etcétera. También es pasar tiempo con él y disfrutarlo los dos. Ahorita hacías como esta de los tiempos, ¿no? En la Ciudad de México, en la Ciudad de Los Ángeles. Cuéntanos cuánto tiempo te haces de camino de tu casa al trabajo. Ahora, sin tráfico, 5 minutos. ¿Y con tráfico exagerado? 15 minutos. Sí. No, es increíble, sí. ¿no? De 1 hora, 2 horas a 15 minutos, pues te queda el resto para ver una película o algo así. Claro. ¿Qué ha sido lo más complicado de estos años siendo mamá? ¿Cuál fue, qué es como la situación que más te ha retado? A ver, déjame pensar. Bueno, en parte es la separación, porque él está en medio, ¿no? Entonces para mí es importante que él no se lleve la parte dura y áspera que a lo mejor a veces reciben porque nosotros como padres no nos damos cuenta. Claro. Entonces para mí ha sido difícil porque a veces trato de entender con lo que él me dice, porque al final él nació allá y él llegó aquí a México hablando inglés. Entonces aunque yo le hablé español, tuvo que adentrarse a hablar español en el kinder, ¿no? Y sí aprendió, a los 6 meses ya estaba hablando español. Pero para mí ha sido muy difícil este cambio que él ha tenido. Ya me dirá él, pues no, al contrario, yo lo disfruté. Pero para mí es como la parte complicada de ver si en realidad sí ha sido complicada y qué tanto y cómo le puedo ayudar yo o qué puedo hacer para que en el futuro pues lo vea como una transición que sí fue dura, pero fue de lo más suave, ¿no? Que pudo haber sido. Ajá, que se trató de que fuera lo menos doloroso. Sí, porque pues sí, fue cambiarle todo, ¿no? Es su idioma, su lugar, que bueno, veníamos de la pandemia. Cuando él regresa aquí, habíamos estado 2 años en pandemia en casa. Y fuera allá o fuera aquí, pues era una casa, ¿no?
pero de todas maneras el idioma ese sí fue como algo, y a lo mejor no fue tan terrible, pues porque él lo escuchó desde que nació, pero ya entrar a una escuela donde pues todos le hablan en español, ¿no? Y es como, si entiende o no entiende, pues bueno, al final tuvo que adaptarse. Uh-huh. Aquí me imagino que te has dado cuenta, yo creo que es muy poco el porcentaje de familias que tras una separación logran estar de acuerdo, organizar bien sus tiempos, organizar bien las responsabilidades, los compromisos. ¿Cómo ha sido para ti esta parte? El organizar, digo, sé que tú estás aquí con él y que pues llevas la mayor parte de la responsabilidad, pero no sé qué tan complicado haya sido como esta parte de organizarse, si lo ves seguido, si no. Pues ha sido difícil en general y ha ido cambiando dependiendo del tiempo. Es decir, cuando nosotros llegamos recién llegaditos, yo creo que su papá estaba un tanto molesto por esto, ¿no? De se fueran. Y no había tanta comunicación y entonces para mí era complicado pensar, bueno, va a venir a visitarlo o a visitarnos en aquel entonces y realmente no había un periodo de visita y si nosotros íbamos era lo que más pasaba. Entonces eso fue difícil porque aunque yo preguntara, bueno, ¿qué onda? Realmente no había como esa comunicación de, bueno, vamos a hacer esto, bla, bla. Era yo más organizando para llevar a él y que él lo viera, a su papá y demás. Y esa fue como mucha de mi responsabilidad. O sea, yo lo tomé como mi responsabilidad. A mí me toca llevarlo, traerlo y que estén juntos, ¿no? Y compartir. Pero ya en el momento en el que llegamos a, no, esto no funciona, una relación lejana no funciona, al principio sí fue un tanto difícil. Porque él viviendo allá, yo allá a Estados Unidos lo que voy a hacer son congresos, en realidad, y algunas veces sí aprovechamos para que entonces mi niño estuviera con su papá durante el congreso y ya yo me fuera a hacer mis actividades y ya después regresar por él y demás. Entonces ahí tratamos de ajustarnos un poquito a los horarios, pero yo creo que en cierta manera sí me preocupa, ¿no? Entonces soy aprensiva y me ha tocado ceder un poquito a mí en ese sentido. Pero hasta ahorita, bueno, se ha hecho en que él lo ve casi todos los días a través de videollamadas, etcétera. Pero mi nene se va a ir a hacer una estancia ahora con su papá. Y yo le llamo estancia, ¿no? Como si fuera de investigación. Bueno, cada quien. Sí, pero entonces se va a ir con él. Y ese fue el plan, eso fue lo que nosotros acordamos, que él se quedara aquí todo el año de primero. El año escolar. El año escolar, para que no fuera abrupto el cambio. Y ir trabajando lo que necesitábamos trabajar, para que entonces él pudiera ir allá, empezar su segundo año y regresar y concluir acá el segundo año. Entonces ahorita estamos en ese punto. Y digo que me ha tocado ceder, porque sí yo puedo decir, no, yo lo cuido, yo sé que puedo, bla, 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 pero yo sé que a mi nene le hace falta tener este vínculo con su padre. Claro. ¿No? Y además conocer las dos culturas. Al final él tiene ese beneficio. Y así como yo no quiero que vea como lo máximo es Estados Unidos y que cuando cumpla 18 años se vaya, porque es bien interesante, pero hay niños que así lo ven y entonces a él le dicen, y él viene y me dice, no, Oli, México tiene cosas muy bonitas, unas que a lo mejor no son tan buenas, pero Estados Unidos también. Así es que te toca a ti encontrar las dos y decidir qué es lo que más te gusta a ti. Entonces, con esa idea de fondo es lo que a mí me convence, ¿no? Uno, que tenga su vínculo con su papá, y la otra, que él vaya descubriendo los dos países, ¿no? Y vaya creando ahí sus fortalezas a partir de conocer lo que hay en cada uno de ellos. ¿Qué le angustia a una mamá cuando va a soltar a su bebé y pues no va a estar ella supervisando o estando al pendiente de lo que diario haces, ¿no? De todo. Y pues, a veces también pasa que conoces a la otra persona y dices, oh, yo sé que esto se le va a pasar, yo sé que esto no lo va a hacer. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que todo lo que me podría angustiar era, en parte, uno, que se diera cuenta de necesita esto, le hace falta esto, o chin, se me olvidó esto. Pero ahora yo sé que mi niño le va a decir, ¿no? Okay. Entonces, a mí cualquier cosa que me podría angustiar, yo sé que mi nene va a hablar y va a decir, oye, tengo hambre, ¿no?
o ¿dónde está? Me pidieron esto, o dijeron que es esto y no entiendo qué es, porque eso lo hace conmigo. Y es algo que yo también he tratado como de ponerle, ¿no? Independencia, y es algo que de forma interesante una maestra me dijo en el kinder, ¿no? Señora, empieza a hacer a su niño independiente, ¿no? Incluso con lavarse los dientes, etcétera. Entonces a mí me hizo pensar, pues sí, ¿no? En realidad aquí estamos hablando de dos países, dos culturas muy diferentes, en donde él tiene que comunicarse. Y ya sea aquí yo o él allá, en realidad él tiene que buscar y decidir qué es lo que quiere y decir cuando las cosas no están bien. Entonces eso es lo que yo he intentado durante todo este año, porque sí ha sido, yo sé que viene el momento, entonces tenemos que prepararnos. Y cualquier cosa que me angustie, en realidad te podría decir todo. Pero si yo me aferro a angustiarme a todo, en realidad yo no voy a disfrutar este tiempo en donde él probablemente ni se va a acordar, ¿no? Claro. Porque yo le pregunto, oye, ¿no te preocupa algo? ¿No estás triste? Y él me dice, no, yo estoy contenta de que voy a ir, ¿no? Entonces, creo que aquí más bien es una enseñanza para mí, en donde me toca, pues, bájale tantito. O sea, sí le voy a preguntar al papá, sí lo voy a ver todos los días, así como lo hace él a través de videollamada, y sí le he dicho a mi nene, vamos a tener esta opción de comunicarnos, si algo me quieres decir, y también úsala, ¿no? Cualquier cosa, tu papá, y si tu papá no responde, pues ya sabes que yo estoy aquí. Okay. ¿No? Es difícil. Claro, es muy difícil. Sí, es difícil. Y más sabiendo, o sea, no es como que van a estar en la misma ciudad, o sea, no es como que puedas irte corriendo y, ¿no? ¿Y cómo lo gestionas contigo? O sea, ese sentir, lo que te preocupa, ¿cómo te aplacas? ¿Cómo me y aplaco? te aterrizas y dices, ok, no te debes preocupar por esto, esto es más por acá. Es difícil, realmente no es que me aplaque en el momento, porque igual me puede ganar la emoción y toda la preocupación y pues sí, estoy llorando, ¿no? Entonces es parte como de ese caminito, de decirme a mí misma, bueno, primero vamos a buscar, porque ya me pasó una vez, ¿no? En donde no hubo respuesta y sí, fue horrible. Entonces ahí aprendí de esa mala experiencia, digamos. Entonces... O sea, él tenía al niño y no te contestaba, ¿no? Más o menos, de estas cosas que te digo en donde yo voy a un congreso y él se lo lleva, ya teníamos un plan en donde yo llegaba a la casa de los papás y entonces nos regresábamos, pero súbitamente se lo llevó a California y no me contestaba, ¿no? Y era, ¿por qué cambiaste el plan para empezar? Se supone que yo llego ahí mañana y te lo llevaste a California y no me contestó por más de 12 horas. Entonces sí fue como de, a ver qué está pasando aquí, y ahí ya la cosa no estaba bien, como nosotros entre pareja. Entonces ahí fue, yo creo que lo peor que yo he sentido, ¿no? La angustia más grande que he sentido en toda mi vida. Y ya yo llego allá y entonces sí fue como de, bueno, lo traje porque pues mi papá se enfermó, no podíamos ir allá y como él tenía a lo mejor opción de ver al médico aquí, dije, pues sí, pero no era el plan. Y si me cambia súbitamente el plan, pues yo voy a responder. Sí, claro, ¿no? La cabeza agarra vuelo. Entonces ese agarrar vuelo, y ya vi qué pasa. Entonces es no, porque además de que yo me afecto, también afecto a mi niño, ¿no? Y a su papá seguramente también, pero aquí lo importante es mi niño y yo. Entonces ahorita yo me aplaco diciéndome, no, bueno, el plan es este, ¿no? Y acordamos esto. Si ya de plano no ocurre, entonces ahora sí me aloco, ¿no? Okay. Ahora sí le doy buena la hacha, ¿no? Y planeo, pero mejor me espero y vemos si las cosas pasan. Porque otra vez llegó a esta parte donde no, él va a aprender, esta es una experiencia de vida en realidad. Y seguramente ya he hecho otras, no tan duraderas, en donde se va para allá, o yo lo llevo, pero seguramente van a haber miles más adelante. Claro. Y va a haber una en donde él va a decir, pues ya me voy, ¿no? Voy a estudiar, porque me ha dicho que se quiere ir a Canadá, ¿no? 7 años y se quiere ir a Canadá. Entonces va a ocurrir muchas veces. Claro. Entonces yo tengo que aprender también de eso. Y bueno, también tengo mi terapeuta que me ayuda, ¿no? Con estas partes, y pues también mi actividad física, ¿no? Entonces yo, si de plano estoy así, pues me voy a nadar y eso me ayuda también. Saca. Oye, Ana, tú que estás preparada como científica, ¿qué es eso que, por ejemplo, cuando estabas en el embarazo, a lo mejor tú hiciste que regularmente no hacemos las mamás mortales? ¿Cómo te cuidaste o qué no sé, qué precauciones tomaste? Es chistoso porque pues yo tomé las precauciones que me decía mi ginecólogo, ¿no? Tómate estas vitaminas,
Ácido fólico. Ácido fólico, no tomes café, nada de alcohol, nada de sushi, todas estas cosas. Y yo seguía haciendo ejercicio. En aquel entonces yo escalaba en roca. Entonces ahí en Los Ángeles habían unos escalódromos fantásticos, con unas rutas como si fueran en realidad piedra. Entonces yo seguí escalando hasta que tuve como, ¿qué será? 6 meses de embarazo. Ya hasta cuando iba subiendo yo decía, ¿Cómo no. crees? Sí, hay unos arneses especiales. Sí, y pues, mi esposo le gusta, pero pues los Sí. he visto libres y veo cómo caen. Nunca caí, ¿no? Siempre fue como, bueno, voy a hacer una ruta y ya cuando sienta yo que de plano no, pues ya me bajo. Pero lo seguí haciendo y eso fue lo que yo hice como ejercicio. Esta parte que te digo de dormir suficiente. Ajá. Estaba yo en la casa y pues bueno, dormía. Y sí le leía el libro, ¿no? Y sí le ponía una musiquita todos los días, porque era como una parte de estimulación, ¿no? Estimular para el bebé si es que le llegaba el sonido, que hay estudios que dicen que sí. Y pues nada más, hablarle. En realidad algo así como que yo como científica hiciera, no. Pero lo que a mí me sorprende es lo que sí sé como científica que ocurre con el embarazo. Y una de ellas que a mí me parece fantástica es que de todos los embarazos que hayas tenido, quedan células de cada uno de esos bebés circulando tu cuerpo. Entonces todavía no se sabe bien qué es lo que hacen ahí, ¿no? Y se sugiere por ahí que en realidad están ahí y llegan a donde pues de pronto se necesiten. Pero eso es algo que pues todavía no sabemos, ¿no? Entonces yo tengo células de mi nene, tuve otros 2 embarazos, entonces células de estos 2 otros embarazos circulando mi cuerpo y pues ahí están, ¿no? O sea, nunca se van. Nunca se van, están ahí todo el tiempo. Y es una de esas incógnitas, bueno, ¿qué hacen ahí? ¿No? ¿Y no será eso lo que genera como este vínculo que tenemos, que nos explica cómo, pero que tú sabes que le está pasando algo y aunque no lo hayas visto o aunque no lo hayas escuchado, pero algo está, no sé? Es que hay una conexión especial en realidad, ¿no? Ajá. Y es ese vínculo que está ahí y que yo no sé si tienen estas células que ver o no, pero para mí eso es algo físico, porque uno habla de un vínculo que podemos pensar, bueno, como este hilo del ombligo, ¿no? Que Sujei me dio el libro, que conecta con estas personas importantes para ti. Pero aquí estamos hablando de algo físico, que sus celulitas están en tu cuerpo y están en todos lados y entonces, pues la idea es esa, ¿no? Que llegan y te ayudan a reparar si de pronto hay una falla, por ejemplo, en algún órgano o algo así. Entonces, no sé, a lo mejor todo es posible en este mundo en realidad. Y ya se me vinieron muchas preguntas a la cabeza. O sea, y luego, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay enfermedades que que sobrepasan, pues ya no funcionaron? No, bueno, no sé si se han hecho estudios, es decir, a lo largo del tiempo, y si de pronto una mamá a lo largo de la vida haya tenido alguna circunstancia, no sé, digamos, falla renal, por ejemplo. Ahí se pueden encontrar esas celulitas, porque en realidad podrías identificarlas. Tienen el material genético del bebé. Entonces tú tienes tus células. Es más, esa prueba cuando quieren saber si hay alguna mutación y demás, allá no es que hicieran una punción al nene. Exacto. Fue una toma de sangre. Entonces puedes identificar tú a las células que son del niño o niña y a las tuyas. Entonces a lo mejor se podría observar después si hay células o hay quimerismo de estos dos en alguna región. Pero no se sabe, yo hasta donde sé, no se sabe y no sé si se han hecho estudios hacia lo largo. Ok. Y, bueno, eso fue en el embarazo. Y ya siendo mamá, ¿tomas ciertas precauciones o tienes ciertos protocolos con tu niño o contigo partiendo de tu profesión? Sí, eso sí, porque en realidad a mí me interesa que él esté bien, esté sano, aprenda y utilice pues sus herramientas que tiene, ¿no? Como su cerebro, claro, para todo lo que él quiera hacer. Entonces, la parte de hacer ejercicio es fundamental, porque no solamente mantiene un cuerpo sano, sino que también hay beneficios para el cerebro y es viceversa, ¿no? Entonces, hay un beneficio, se sabe que hay beneficio de músculo, por ejemplo, con cerebro y memoria, y cuando uno envejece eso se puede perder. Entonces, por eso la pérdida de músculo cuando uno es adulto mayor, pues se tiene que detener con ejercicio, ¿no? Y de esa manera puedes ayudar a la memoria. Entonces, yo trato de que mi niño tenga su ejercicio, tenga sus actividades, juegue, pero también, bueno, descanse, ¿no? Que a él le gusta mucho jugar, entonces con videojuegos y demás. Entonces sí es así como, sí está bien,
tu cerebro está ocupado, pero también déjalo un poquito y ponte a hacer otras cosas. Y una buena alimentación, que eso es fundamental, baja azúcar, y eso es algo que sí que tengo porque, bueno, en México los dulces, si yo junto los dulces de las fiestas, lleno bolsas y bolsas y bolsas. Entonces es que tome cosas con poca azúcar, igual porque también hay diabetes en la familia. Entonces es algo que quiero prevenir desde ahora y que, bueno, afortunadamente ha funcionado porque no le gustan tanto los dulces, ¿no? A lo mejor ya cuando sea mayor igual y va y prueba, pero pues bueno. Entonces eso, baja azúcar, ejercicio y que duerma bien, ¿no? Ejercicio, ¿cuánto es lo recomendable que debemos hacer ejercicio? Pues depende. Por ejemplo, si hay alguna condición médica que atender, hay que tomarla en cuenta, ¿no? Es decir, si de pronto yo voy a correr y ya tengo lastimadas las rodillas. O si alguien padece el corazón. O si alguien padece el corazón. Pero en realidad creo que de 3 a 5 días, dependiendo de la intensidad, ¿no? Ajá. A 3, 4 días a lo mejor a la semana serían buenos para tener actividad física. Y la actividad física varía desde salirse a caminar, a levantar pesas, por ejemplo, que ahorita mucha gente lo hace, nadar, que bueno, yo escalaba y era escalar fines de semana, así todo el día, y ir a entrenar en 3 días a la semana. Entonces depende de cada uno y de lo que le gusta hacer y del tipo de ejercicio, porque si te gusta levantar pesas, pues bueno, no vas a levantar pesas todos los días, lo que hacen es seccionar por regiones, ¿no? Que si parte baja. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, con 3 días creo, no soy médico, no, pero yo digo que por lo menos para mí 3 días está súper. Ahorita estoy nadando 3 días y la verdad a mí me cae muy bien. Okay. Y sí me gustaría hacerlo otro día más, pero de pronto sí siento que voy a terminar. Que dices, ya no más. ¿De dónde saco más tiempo? Sí, ¿de dónde saco tiempo? Ajá. ¿Qué podemos...? Y te lo hago, esta pregunta es como muy a título personal. Uh-huh. A mí me da mucho miedo las enfermedades pues neurodegenerativas. Uh-huh. O sea, a mí me da mucho miedo esta parte de se me van a olvidar las cosas. O sea, va a pasar, sí o sí va a pasar. Todas las personas, cuando vamos a ser adultos mayores, uh-huh, vamos a tener este tema, sí o sí, o hay manera en la que podemos prevenirlo. Cuando uno habla de neurodegeneración, estamos hablando pues, prácticamente de un espectro. Neurodegeneración es lo último, en donde las neuronas se van a morir. Uh-huh. Y dependiendo del porcentaje de neuronas que pierdas, es que tanto se va a manifestar en olvidar cosas, en no planificar, en no reconocer gente. Cuando estamos hablando de esto, ya es algo muy patológico y podemos hablar de Alzheimer o demencias. Entonces, estamos hasta acá. Okay. Si nosotros hablamos de un envejecimiento, a lo mejor estamos como por aquí. Okay. Igual va a ser un rango y que va a depender de si tuviste, por ejemplo, una enfermedad que de alguna manera afectó cómo funcionaban las neuronas, pero están ahí, todavía están ahí. O si de pronto hubo, no sé, consumo de drogas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces el envejecimiento va a repercutir de forma diferente. Pero aquí está el envejecimiento sano, en uh-huh, donde sí, todos vamos a tener una pérdida de neuronas, pero no estamos en lo patológico, okay, ¿no? Y entonces no va a llegar a ser como esto de voy a olvidar quién es mi familia, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de un evento que es normal, uh-huh, y que pues va a ocurrir, pero también nosotros podemos ayudar a que sea dentro de este espectro la menor pérdida posible. Y eso es pues bien fácil en realidad, ¿no? Ejercitando tu cerebro, leyendo, haciendo actividades como crucigramas, resolviendo estos rompecabezas, jugando ajedrez, aprendiendo otro idioma. Y esta parte del ejercicio también ayuda muchísimo, porque el ejercicio como tal libera un factor en cerebro que lo que hace es generar más conexiones entre las neuronas. Entonces, todo esto que perdemos acá empieza porque se empiezan a perder las conexiones con las neuronas. Entonces, si nosotros tuviéramos una neurona y digamos que tiene 50 conexiones, entonces a medida que las va perdiendo, puede ir olvidando, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí, en este punto, la neurona ya no existe, ya no está. Yeah. Y aquí a lo mejor perdió 15, ¿no? Entonces todavía tiene y le puede permitir generar nuevas conexiones. Cuando ya no tenemos ni funcionando y ya no está, entonces ahí sí ya es difícil. Uh-huh. Pero si nosotros podemos prevenirlo desde antes,
pues podemos enlentecer un poquito. Y hay ahorita trabajos en donde se está investigando cómo se puede ayudar para que nos quedemos aquí, ¿no? Y sea un envejecimiento sano, que pues bueno, va a ocurrir y pues es normal, pero no vamos a llegar hasta ese punto donde no conozcamos nada, ¿no? Y entonces el estar ejercitando el cerebro, eso es lo que nos ayuda a estar de alguna manera reponiendo las neuronas que se van muriendo. Bueno, es que ahí son dos cosas. La neurona es como si yo te diera así la mano y nos conectáramos, ¿no? Entonces no hay una conexión física, pero es una conexión, un punto de conexión, ¿no? Y entonces ahora imagínate que nos sale otra mano a esta misma y se conectan. Eso puede ocurrir. Pero cuando tú hablas de reponer neuronas, es que yo ya me fui y ahora vuelvo. Llegó otra. Entonces, si no, más bien van saliendo conexiones. Hay una región en el cerebro que se llama hipocampo. Y ahí es en donde ocurre la formación de memoria y aprendizaje. Entonces hay evidencia que dice que sí, se generan nuevas neuronas y estas vienen a apoyar y suplir a las que ya no están. Pero hay otras evidencias que dicen que no es tanto así. Entonces todavía hay debate sobre eso. Pero de que se generan conexiones, se generan conexiones. Y cada vez que tú, por ejemplo, aprendas un nuevo idioma, estás generando conexiones. Entonces puede ser un idioma complicadísimo como que será el árabe, y entonces nada tiene que ver con el español, y ahí va a ser un más esfuerzo y demás. Ahora, si tú aprendes, por ejemplo, portugués o italiano o francés, se parece al español, y no importa, tú vas a empezar a hacer conexiones de, esa palabra suena a esto, entonces si yo digo esto va a ser como esto y demás. Pero la idea es eso, que tengas este cerebro activo y que te permita formar nuevas conexiones. Esto es en cuanto si hacemos, por ejemplo, aprender algo nuevo. Alguna vez escuché que si tomas decisiones distintas a las que estás acostumbrada, también favoreces esta parte. Por ejemplo, a lo mejor yo cuando alguien se quiere meter, pues siempre me enojo y le pito, ¿no? Y entonces si a lo mejor hoy decidí ser una señora decente, y no pitar y ceder el paso, o sea, este pequeñísimo cambio como de actitud ante una situación también hace que se generen estos nuevos... Sí, y eso es parte de la flexibilidad cognitiva, que si de pronto yo siempre voy por la misma calle, es prácticamente el mismo ejemplo, voy por la misma calle y nunca cambio, y hoy decido, bueno, me voy a ir por allá a ver qué hay, ¿no? Entonces ahí estoy yo explorando algo diferente, y estoy cambiando esa rutina que pues ya me la sé, ¿no? Igual como esta reacción. Entonces aquí en este caso, en el ejemplo que tú das, ahí además de que estés haciendo algo diferente, pues también implica evitar el enojo, ¿no? Es como, bueno, ¿y eso repercute en el cerebro? Bueno, pues sí, porque al final es una respuesta que se manifiesta con la conducta, pero también tiene cambios químicos, ¿no? Y entonces a lo mejor ese enojo fue terrible y te lo llevas pues todo el día, ¿no? Si ocurrió en la mañana o si ocurrió en la noche, bueno, te lo llevas y te duermes con él, ¿no? Entonces ahí tienes ya dos factores, que sería, sí, no cambias nada, pero además te llevas un enojo. Escuché que una emoción como que el enojo, no sé, duran 90 segundos, creo. Si tú permites como que te invada más tiempo, ya valió porque ya va a ser sentimiento y no solo emoción. Bueno, eso sí no sé cuánto tiempo te dure. Supongo que depende, ¿no? Si alguien te hizo algo directamente, yo creo que 90 segundos es poco. ¿No? Pero sí, pasa este umbral en donde a lo mejor ni caso le haces, desde luego que hay respuesta, ¿no? Y no solamente es respuesta física de si quieres hacer algo o te quedas con la emoción, pero probablemente también se genera ahí esa memoria. Y ahí estamos hablando de un proceso en donde esas células del cerebro pues están guardando esa información de, pues pasó esto. Y ya es una memoria como tal, que a lo mejor probablemente ese día vas a soñar sobre eso, porque así es como el cerebro aprende. Todo aquello que haces en el día te lo llevas y lo repites mientras sueñas. Entonces así es como una de las formas en las que tú consolidas esa información. Entonces por eso a veces soñamos lo que ocurrió en el día. Oye, ¿y qué pasa cuando soñamos cosas muy locas, muy que no coinciden, que dices, a ver, espérate, ¿de dónde saqué a esta persona? Pero en esta situación, pero en aquella ciudad, pero... Bueno, para mí los sueños... No, es que son bien interesantes. Para mí los sueños es una manera de incluso conocerte a ti misma, porque estás poniendo información. Ahora, ¿cómo leerla?
ahí sí creo que se necesita ayuda, ¿no? Porque los sueños tienen información, pero que te ayuda a decodificarlos a alguien. O sea, si alguien te puede decir, si fue un sueño de persecución es que tienes ansiedad o te preocupa algo, bla, bla, bla. Pero ya cuando hablas como un poquito más de detalles, creo que valdría la pena como ver en particular a qué se refiere o qué te lleva a ti pensar sobre ese sueño. Okay. Y que pueden ser preguntas claves. Bueno, ¿y tú qué crees que significa ese sueño? Okay. Y entonces ya tú misma, porque solamente tú sabes, pues esa persona que según yo no conozco, a lo mejor sí lo vi en la mañana y fue el del carro. Ok, ¿no? Al que le pité. Al que le pitaste, ¿no? Entonces es como ir viendo qué significa y qué te recuerda. Okay. Yo tuve un proceso de psicoterapia que me duró, fue como bastante tiempo mientras estuve en Los Ángeles. Y la verdad fue, para mí, alguien que trabaja con cerebro, fue una de estas cosas fantásticas, ¿no? Y esa información de dónde sale, ¿no? En realidad eran sueño tras sueño con información, y con quien yo trabajaba en aquel entonces, pues sí me ayudaba como a ir viendo, ¿no? Y sacando información. Y fue una experiencia bastante interesante. Entonces, ¿tú recomiendas cuando traemos como este tipo de temas ir con un psicoterapeuta? Pues yo digo que en general, pues los sueños son parte de, pero siempre ayuda como a entender, bueno, estas emociones de dónde, por qué, o por qué hago esto, esta respuesta que parece normal, igual a lo mejor no es normal y hay algo ahí. Y el cerebro en sí, pues nos ayuda a ser quienes somos en realidad, ahí están los recuerdos, ahí está todo, y es una manera también de expresar las cosas a través de la conducta, de si por ejemplo yo estoy picando todas las cosas todos los días, o si de plano hago algo que no está bien, pues la información está ahí, ¿no? Y hay que tratar de entender cómo podemos entenderla y qué necesitamos hacer para no hacerlo. Okay. ¿No? Entonces sí. Ahorita hablabas como de esta parte del envejecimiento, como este envejecimiento sano, pero donde ya es pues, sumamente complicado. Hay un periodo en las mujeres que es la perimenopausia y la menopausia, donde empezamos a tener temas pues cognitivos. Se nos olvidan cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? O sea, ¿eso cuando se acabe esta etapa va a pasar o ya nos fregamos o o sea, o qué hacemos? Porque a mí eso me genera mucha preocupación. Ay, bueno, es que nuestras hormonas nos protegen de muchas cosas, de muchas. Y ciertamente cuando empezamos a perder la producción de hormonas o empieza a bajar, vienen todos estos cambios que tú mencionas. Y es diferente para cada quien, ¿no? A veces es tan intenso que se necesita tener terapia, o más bien como el reemplazo hormonal para que no sea tan abrupto y tan difícil. Hay otros en los que no, y en realidad no sé cuál sea la diferencia entre uno u otro caso, pero en ambos va a pasar, ¿no? Y igual, depende de cada uno cuántos años va a ser. Si van a ser 5, si van a ser 10 o si van a ser quién sabe cuántos, ¿no? Entonces ahí sí depende de cada uno y no sé si haya como información que podamos tener de cómo lo vivieron nuestras mamás, por ejemplo. Entonces, solo sé que las hormonas son también de cuidado, ¿no? Porque estos reemplazos hormonales pueden venir a ayudar con ciertas características que uno sufre durante este periodo, pero también pueden ser afectar en otras, y esto también hablando del desarrollo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Que hay unos tipos que son más gustosos de las hormonas, y entonces las células empiezan a dividirse. Entonces es algo que tiene que tratarse con cuidado, porque también la dosis depende de lo que diga el médico o la doctora tratante. ¿Hay algún estudio que nos podamos hacer previo al reemplazo hormonal para ver qué tan nuestro cuerpo, qué tanta compatibilidad va a tener o qué tantas probabilidades tiene de desarrollar algún tipo de cáncer? Sí hay, bueno, hay ciertas mutaciones que son predictivas, digamos, de que va a haber desarrollo de cáncer de mama de alguno de los tipos que son que les gustan más las hormonas. Entonces se puede hacer ese tipo de estudios en donde se evalúe si se tiene la mutación,
Y eso sería uno, pero eso te diría si tienes esta predisposición a desarrollar este tipo de cáncer. Y en estos particulares, en donde sí hay, pues lo que se recomienda incluso a veces es algo bien fuerte, porque es retirar mamas, retirar matriz, etcétera, ovarios. ¿Y qué es lo que hizo Angelina Jolie? ¿No? Entonces, porque ella tiene esta mutación. Entonces, esto ya es como el extremo, ¿no? En donde sí lo tengo y desde luego que no. De todas maneras, quienes se quitan todo van a tener que tener un reemplazo hormonal, porque no puedes vivir sin la hormona en realidad, ¿no? Claro. Se necesita para muchas otras cosas más. Entonces es difícil que si de pronto yo digo, bueno, afortunadamente no tengo la mutación para desarrollar este cáncer, pero tampoco sé si mi cuerpo, porque va a todos lados, va a responder de la misma manera si tomo hormonas, reemplazo de hormonas. Okay. Entonces ahí sí, no sé si ahora hay otro tipo de estudios que se enfoquen en evaluar todo, no solamente si hay este tipo de mutaciones que vaya a desarrollar cáncer. Okay. Sí. Tú con la profesión que tienes, ¿qué identificas? ¿Qué es eso que decimos y que tú dices, eso está mal? La gente lo dice nada más porque lo ha escuchado y lo va repitiendo y lo va repitiendo y lo va repitiendo. ¿De ser mamá? Puede ser en relación a eso o a lo que tú quieras, pero siento que hay muchas cosas que vamos repitiendo porque se lo escuchamos a alguien, porque nos hizo sentido, pero que realmente no es así. A ver, déjame pensar. A ver si se me ocurre uno. Es que sí, es chistoso porque, bueno, ser bióloga al final te permite conocer de todo, ¿no? Desde la bacteria hasta la planta, el ecosistema, etcétera. Y ya la parte de estudiar neurociencias, pues bueno, ya me enfoca más en otro, ¿no? Y cómo adquirimos conocimiento. Pero... No sé, por ejemplo, digo, hay algo que... por ejemplo, que a mí me da mucha risa, pero que dicen, es que no puedes cenar sandía porque te cae pesado, pero sí se van y se comen unos tacos, ¿no? O, sí. Por ejemplo, estas cosas que luego nos dicen, no, es que no puedes estar, cuando no había celular, yo me acuerdo que la televisión estaba satanizada y era de, no, es que no puedes estar viendo porque por eso vas a necesitar lentes y cosas así, y hoy te das cuenta que no. Sí, que no es así. Y ahorita traemos el celular aquí muchas horas, entonces como estas cosas que tú dices... Ay, la gente dice esto y no se da cuenta que no es así. Creo que yo sigo diciendo eso también, es decir, la parte de la tele. Ok. Porque sí, mi niño, en la pandemia, pues no había de otra. Más ¿no? que ver tele. Entonces, o computadora. No había otra más que estar enfrente de la tele o de la computadora. Entonces ahí no es que yo dijera, no va a pasar nada. Al contrario, ¿no? Era como, pues sí, esto es agotador, esto es terrible. Pero lo de la sandía creo que sí, ahí sí no tiene sentido. Aunque hay gente que es muy, muy susceptible. Ajá. Entonces, si la sandía estuvo en el refri, pues peor. Okay. Pero la verdad, no me viene un ejemplo. Y sí, si de pronto escucho algo que es como, ya sé cuál, ya me viene el ejemplo. Y ese sí no me gusta para nada porque, por ejemplo, la diabetes es tan común en México. Y algo que yo he visto es que personas que tienen diabetes... pues beben bebidas azucaradas, refrescos azucarados, ¿no? Entonces ahí sí es como de no, si lo que tú tienes es un descontrol en el manejo de la glucosa en tu sangre. ¿Cómo le metes más? ¿Cómo le metes más? Y estamos hablando de gramos de azúcar. Entonces esa sí, ahí sí de plano y para mí, lo digo porque yo lo viví, ¿no? Con mi abuelita, que era de la Huasteca. Pero pues ahí te das cuenta de, bueno, la desinformación que hay, ¿no? Si alguien quiere manejar su diabetes, tiene que controlar lo que consume y cero refrescos, ¿no? Y aunque tengan ahí sus otros edulcorantes, pues al final son moléculas que van a entrar al cuerpo y que seguramente van a tener una consecuencia. Okay. Ya nos desviamos un chorro de lo de la mamá, pero es que está muy interesante tu profesión. Sí. No te podía dejar ir así. No, está bien, está bien. Oye, Ana, hoy, al día de hoy, ¿qué es lo que más te da miedo como mamá? ¿Qué es lo que más me da miedo? Pues yo creo que mi hijo que no esté feliz, ¿no? Y que de pronto me diga que la experiencia que tuvo no le dejó algo positivo. Okay. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me preocupa y por eso me esfuerzo tanto en hacerlo de la mejor manera, pero también tomar en cuenta lo que él opina, ¿no?
y no forzarlo. Si de pronto hoy no quiere hablar con su papá, pues no, y va a pasar conmigo también. Cuando esté allá seguramente no va a querer hablar conmigo y pues no lo forzamos, ¿no? En realidad está cansado, algo pasa, que mañana me cuente. Entonces yo creo que eso sería, ¿no? Y es tratar de ser también flexible, porque a veces como papás, bueno, como mamá en mi caso, cierta manera a veces quieres tener el control de muchas cosas. Uh-huh. Y si forzas tener el control puede generar una respuesta no deseada en ellos, ¿no? Y que después te digan, oye, aquí te pasaste, ¿no? Okay. Entonces más bien es como ir viendo, ¿no? Ir sensando. Y entonces al mismo tiempo pues decir, bueno, ya, soltemos un poquito, mañana le pregunto, no pasa nada. Ok. Uh-huh. ¿Cuál es tu momento más triste que recuerdas como mamá? Más triste, a ver, déjame pensar. Pues cuando nace mi nene, bueno, yo estaba allá, ¿no? Y mi mamá estaba aquí, bueno, en la Ciudad de México. Y ella no pudo viajar porque, bueno, no tenía visa. Entonces nace mi nene, mi hermana estaba ahí y a los 2 meses muere mi mamá. Entonces yo creo que el momento más triste para mí fue cuando pues pierdo a mi mamá, pero al mismo tiempo perdí también la fuente de información, ¿no? Porque era como, bueno, ¿y aquí cómo le hago? Pues era aventarse y buscarlo, pero cuando ya no está ella, entonces es como, pues ahora sí, te toca buscarlo a ti solita. Okay. Uh-huh. Yo creo que ese es el momento más triste como mamá y que en realidad no es como una conexión directa de que le haya pasado a mi nene, ¿no? Claro. Más bien a mí como mujer, mamá, hija. Entonces, sí, como sentirte sin la guía. Uh-huh. Sí. Porque sí, mientras ella estuvo los 2 meses, y que te digo que yo no podía dar leche, no había leche. Entonces ella me decía, pero ¿cómo eso es imposible? ¿No? Si yo tenía chorros, me decía. ¿No? Entonces, pues no, algo pasa y no hay, no sale. Entonces, pues ahí tenía yo ese punto de comparación y preguntar, ¿y cómo lo hiciste aquí? ¿O qué hago aquí? ¿O qué significa esto? Ok. ¿No? Uh-huh. ¿Cuál es tu momento más feliz como mamá? Pues yo tuve varios. En realidad, yo disfruté muchísimo a mi nene, porque cuando nace, todavía yo sigo en casa, trabajando en línea, entonces yo pude ver todo, desde que se volteó la primera vez, que estaba solo para arriba y se volteó, las veces que se veía en el espejo y se identificó cuando le puso un punto, le hice el experimento que le pones un punto, y entonces se vio y se identificó y estaba tocándose. Entonces yo creo que afortunadamente tuve la dicha de estar con él durante el primer añito, y pude ver todo, desde que se paró, empezó a gatear, su primera palabra, todo. Okay. Y estuve con él todo el tiempo. ¿Cuál fue su primera palabra? Híjole, ni me acuerdo. Mamá, yo creo. Por ahí lo he de tener yo grabado, porque yo grabé todo. Como se lo mandaba a mi mamá, era mandarle todo y demás. Y ya cuando ella no estaba, pues me quedé con la costumbre de grabar y mandárselo todo a la familia, ¿no? Para que lo pudieran ver. Y yo creo que fue mamá su primera palabra. Pero qué pregunta. Sí. Okay. Sí. ¿Eres mamá de remedios? O sea, de que si le duele la panza le voy a dar el tecito de tal o no, como científica que eres, que dices, no. El de manzanilla funciona, bueno, el tecito de manzanilla. El Vaporub, pues que yo recibí, igual también se lo pongo en la espalda y en el pechito, aunque hay gente que dice que pues más bien es como placebo, ¿no? Pero así de que me voy al remedio del mercado de Sonora y demás, no. Okay. Solamente lo típico de casa y ya con eso, ¿no? Ok. ¿Hay algo que te genere culpa siendo mamá? Pues hasta ahorita no. Y no sé si, yo creo que por eso, o sea, pensando en como reproche y demás que llegara, que a lo mejor va a llegar, ¿no? Porque uno no es perfecto. Pero yo sé que hice todo lo que yo pude, ¿no? Y que le di tiempo, le di el espacio y también yo traté de ser flexible, ¿no? Entonces, hasta ahorita no, incluso con esta dificultad, ¿no? De manejar 2 países, dos idiomas y demás. Entonces, no. Okay. Y eso es bueno. Definitivamente. Pásanos la receta. ¿Para ti qué significa la palabra mamá? Híjole, es una responsabilidad, es transmitir conocimiento y también aprender a aprender, ¿no? Porque en realidad es eso, al final yo puedo quererlo todo lo que yo puedo, pero al final él va a aprender de la vida solito, ¿no? Y eso es lo que yo viví. Entonces a mí mi mamá me dio herramientas para yo después
irme y hacer lo que tenía que hacer. Entonces eso es lo que yo creo que es mamá, enseñar a aprender, ¿no? Y bueno, me equivoqué aquí, pues ni modo, hay que ver cómo lo soluciono. ¿Qué puedo hacer yo para que entonces este error me ayude? Entonces yo creo que eso es para mí, bueno, incluye amor y todas estas otras cosas, sentimientos, pero es esa responsabilidad de que él aprenda a aprender. Ok. Uh-huh. Ahorita estamos aquí, pero el día de mañana, pues no. Llegará el día en el que no vamos a estar en este plano terrenal. ¿A ti cómo te gustaría que tu hijo te recordara? Como la persona que le enseñó muchas cosas, que sabía compartir con él una carcajada porque algo pasó, ¿no? Y que sí, a lo mejor sí lo discipliné cuando hizo algo que no debería, pero que al final tuvo la confianza de platicarme cómo se sentía y que escuchó, pues mi consejo va a ser, bueno, pues tú decide, ¿no? O sea, yo te puedo decir miles de opciones, pero quien va a vivir el hecho es él. Entonces me gustaría que me recordara así, ¿no? Como esta persona que le enseñó y que le permitió a él mismo ser quien es, ¿no? Y quien va a desarrollar su propia personalidad y lo que le guste. Ok. Uh-huh. ¿Cómo disciplina a Ana? ¿Cómo disciplina a Ana? Siendo la mayor, ¿no? Creo que tengo mucho esto de, no es que sea regañona, tengo como esta actitud de decir, no, así no, ¿no? Y me sale. De autoridad. De autoridad. Y me ha ayudado mucho, aunque también me ha perjudicado en otras casas, ¿no? Pero me sale esa parte de autoridad y pues mi nene reacciona, ¿no? Tampoco es que se espante y se vaya atrás del mueble. No, es más bien como, bueno, ya hice algo, ¿qué fue? Uy. ¿No? Sí. Entonces así, y explicándole, ¿no? Entonces sí le digo, a ver, no, esto aquí ya no, y ya le explico por qué. Y a lo mejor si me enojé mucho, pues igual toma un poquito de tiempo para ver cómo le digo, cómo le explico que lo que hizo no está bien. Y entonces ya yo le explico y demás. Pero sí, y eso ocurre también con mis alumnos, ¿eh? Te pueden decir. Okay. Es chistoso porque cuando estábamos en la pandemia, estaba yo hablando con mis alumnos y salía esta voz, ¿no? Así de autoridad. Entonces mi nene se acercaba y me decía, ¿estás enojada? Y yo decía, no. No, es mi voz de mando, ¿no? Estoy diciéndole cómo haga esto para que le salga. Okay. Pero sí, así me decía. Y ahorita él ya lo entiende, ¿no? Entonces sí, a veces me escucha y se acerca porque sabe que no es con él. Entonces sí me dice así como, incluso hasta me manda besos, ¿no? Así como... Tranquila. Tranquila. Pero pues bueno, es algo que también he tratado como de aprender a llevar. Okay. Porque te digo, hay veces en las que esta voz de mando no es bien recibida, ¿no? Y yo sé que tampoco es impositiva. Es como, bueno, si tengo algo que decir en la cuestión académica, sale. Pero ya hablando de mi nene es muy diferente, ¿no? ¿Aplicas consecuencias? No, en realidad. Solo es... explicarle. Okay. Esto pasó por esto y puede pasar esto, ¿no? Entonces mejor no lo hagas. O si lo vas a hacer, piensa esto, ¿no? Pero así consecuencias de se acabó el juego y bla, 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 no. Okay. No, porque eso también tiene repercusiones en el cerebro, ¿no? Al final toda esta parte negativa es mejor que aprenda. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿No? Y si él aprende de un hecho, bueno, esto, ya más adelante va a empezar a asociarlos. Y eso es algo que he notado ya en él, que de pronto me dice, es que sí, es esto con esto, ¿verdad? Y sí, y eso tiene que ver con esto otro, entonces hay que tratar como de hacerlo de esta manera. Entonces es un poquito más hacia allá, más que castigo o consecuencia. Ajá. No, eso no. ¿Y cuáles son esas repercusiones que tiene en el cerebro una consecuencia o un castigo? Es que al final, si nosotros lo vemos, tenemos que tomar en cuenta cómo lo ve un niño o una niña, ¿no? Y entonces el reprenderles o quitarles algo que ellos quieren o les gusta, pues al final es una experiencia negativa. Y más que ver el hecho de por qué ahora me quitaron esto, ¿no? Si a mí me gusta mucho y yo no hice nada, al final ellos pueden decir, yo no hice nada, no entiendo. Entonces, si uno no les explica, se quedan con esa parte negativa y entonces para la próxima, pues es como, bueno, a lo mejor no lo voy a volver a hacer porque ya me pasó y lo espantaste. Pero al final es una cosa que se queda ahí, ¿no? Y puede generar repercusiones a la larga. De que no quiera hablar, por ejemplo, ya no quiera expresar sus ideas o ya no quiera dar su opinión porque de pronto alguien le dice, no, pues no nos interesa o estuvo mal. Es decirle por qué y cuándo puede hacerlo. O sea, es como, los hace como más cerrarse. Puede cerrarse, es una de las consecuencias que ellos se cierren, pero también que tengan miedo
Y ya hablando, porque puede haber cualquier tipo de repercusión, ¿no? Entonces, incluso de castigos, estamos hablando que todavía en México existen los golpes. Y eso es algo que está muy mal, ¿no? Un niño que experimenta golpes o abuso físico, pues estamos hablando que puede cambiarle por completo cómo funciona ese cerebro. Entonces, sí son cosas que uno hay que tener muy en cuenta, y estas nuevas tendencias de educar de una manera positiva, pues tienen su razón de ser, ¿no? Porque cuando ocurre de la otra manera, no ese niño o niña está aprendiendo del mundo. Y si de pronto aprende que si yo hice esto y me va a venir una consecuencia terrible, sea la que sea, ¿no? Para ellos es terrible que no vean su programa favorito, por ejemplo. Entonces puede tener ahí la base para que más adelante, a medida que crezca, pueda generar ahí ciertas aversiones o ciertas conductas que no son positivas. Ok. Uh-huh. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Te podría seguir bombardeando. Con preguntas. Sí. Seguro yo te contestaría también. Sí, no lo dudo. Me encantó tenerte. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por venir a compartir tu experiencia, muchísimas gracias por venir y compartirnos tus conocimientos que van a dar luz, tanto tu experiencia como tus conocimientos. Muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista y por permitirme a mí también como visitar estos años antiguos que, bueno, son 5, pero que han sido muy cambiantes a lo largo de ser mamá. Muchas gracias. Gracias a ti. Tengo un regalito para ti. Y este es un pequeño reconocimiento para la gran labor de ser mamá. Ay, muchas gracias. Gracias a ti. A ver, lo voy a abrir. Adelante. Una florecita seca. Ay, muchas gracias. Qué bonito. Con mucho cariño y mucho agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante este episodio. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo, dale like, hácelo llegar a alguien que le pueda hacer por ahí cambiar alguna opinión o encontrar alguna opinión que estaba buscando. Les mando un abrazo. Este es un episodio más del podcast La Mamá que Soy. Yo soy Ade Cambiares y nos vemos en el siguiente. Una producción de Agencia.